producción de las hormonas tiroideas, su mecanismo de acción, así como de la paratiroides, así también de la calcitonina, ¿no? Y las hormonas que se producen en la glándula tiroidea. La glándula tiroidea se forma a partir del piso de la lengua, de la parte posterior de la lengua, en lo que se llama el agujero ciego, en el esternudero, ¿no? A partir de ahí, a partir de las 3 o 4 semanas de edad gestacional, inicia el desarrollo en la base de la lengua. Y va alrededor de la 7ª semana va a descender por este conducto que se llama conducto del tirogloso, ¿ya? Y a la 8ª semana ya llega a su posición cervical por debajo del cartílago tiroideo, ¿ya? Entonces, a la 8ª semana ya se va a encontrar en la posición cervical. En este interín de descender hasta su posición, ya después de la 8ª semana se empieza a reabsorber el conducto del tirogloso, que es un verdadero conducto por donde desciende la glándula hasta su posición final, ¿ya? Y se debe de absorber una vez descendido, pero a veces quedan restos o no se reabsorbe y el niño nace con un conducto que no se nota y con el transcurso de los años va creciendo y se origina un tumor que se llama quiste de tirogloso, ¿ya? Quiste del tirogloso porque persiste ese conducto del tirogloso. Hasta la semana 12-14 va a ir madurando, ¿ya? La glándula tiroidea, ¿ya? Y a partir pues, de esa edad, de 14ª semana, ya en su proceso de maduración se van a completar las enzimas necesarias para producir hormonas. Tal es así que recién a partir de las 24 a 27 semanas ya la tiroides empieza a producir hormonas tiroidea. ¿Y por qué empieza a producir a esa edad? Porque a esa edad se inicia la regulación hipotálamo-hipófisis tiroides. ¿Ya? Ya hay una regulación entre las tres, entre el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides, por lo tanto, a esa edad recién empieza a funcionar la glándula tiroidea. ¿Ya? Las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo cerebral del embrión y del feto. ¿Ya? Son necesarias e importantes. No puede haber ausencia de hormona tiroidea porque si no, no desarrolla el cerebro del embrión y del feto. Pero si estamos diciendo, ojo, que todavía empieza a funcionar la glándula tiroidea a partir de la 24ª semana y antes de eso, ¿cómo desarrolla el cerebro? Si no hay, aparentemente no hay hormonas tiroideas, ¿qué estará pasando? ¿De dónde aparece esa hormona tiroidea que necesita el embrión y el feto? A ver, piensen un poquito. ¿De dónde aparecerá esa hormona tiroidea? Si estamos diciendo que a partir de la 24ª semana todavía se inicia ya la producción de T3 y T4. Antes de las 24 semanas, ¿de dónde aparece la hormona tiroidea en el feto? En el embrión y el feto. ¿De dónde creen que aparece? Por el cordón umbilical. Ya, claro, a través del cordón umbilical. ¿De dónde viene? De la madre, pues, la madre. Por eso es importante que la madre no sea hipotiroidea. ¿Ya? Si la mujer embarazada es hipotiroidea, no le va a poder administrar hormonas tiroideas al embrión. Por lo tanto, el embrión no va a tener un desarrollo cerebral ni desarrollo del sistema nervioso. ¿Ya? Por eso les pongo estos temas, por la importancia que tiene, ¿ya?, la hormona tiroidea a nivel embrionario. Bueno, luego se va a ubicar por debajo del cartílago tiroideo, por delante de la tráquea, y tiene dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y derecho, con un lóbulo piramidal, también llamado lóbulo de la Lue. Ustedes ya lo saben por sus profundos y amplios conocimientos de anatomía. Las arterias tiroideas superiores e inferiores, las superiores ramas de las carótidas, las inferiores del arco encefálico, y también por los nervios, inervados por los nervios laringos recurrentes, ¿no?, de cada lado. Muy bien, el hipotálamo va a producir una hormona que se llama hormona liberadora, TRH. Esa hormona liberadora
va a llegar hacia la hipófisis lo recibe con unos receptores de segundo mensajero con proteína G, ¿ya? Dependientes de la fosfolipasa C. Su segundo mensajero es el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Entonces, en la hipófisis lo recibe al liberador que viene del hipotálamo con proteína G, con receptores de segundo mensajero. En la hipófisis, gracias a estas órdenes que trae la hormona liberadora, en la hipófisis se van a producir y liberar las hormonas estimulantes de la tiroides, la TSH, ¿ya? La TSH que tiene dos subunidades alfa y beta, ¿ya? Que son sintetizadas por las células de la hipófisis, llamadas células tirotrópicas, ¿ya? Y esta hormona TSH va a ir a la sangre para ir a la glándula tiroidea y estimular, llevarle órdenes. Ustedes saben que las hormonas son mensajeros que llevan órdenes. Entonces la TSH va a traer una orden a las células de la tiroides y le van a decir: oye, célula tiroidea, te traigo la orden que elabores hormonas T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, así como calcitonina, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Entonces, la hormona liberadora es un tripéptido que está formado por histidina, prolina y glutamina. Se transporta en la sangre hacia la hipófisis mediante una proteína transportadora que es la albúmina. Sus células blancas son las células adenohipoficiarias con sus receptores acoplados a proteína G y fosfolipasa C. Sin embargo, la hormona estimulante de la tiroides es una hormona glucocorteica, peptídica, ¿ya? Que se transporta también en la sangre por una proteína transportadora que es la albúmina, y sus células blancas son las células tiroideas. Muy bien, ¿ya? Entonces, lo que hemos conversado está escrito ahí en costadito, que lo pueden terminar de leer. Llega la TSH, hormona estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, llega a la glándula tiroidea, está ahí, y va a ordenar a estas células, que son células cúbicas, que se disponen en forma circular, formando un círculo alrededor de un centro acuoso que se llama coloide. Justamente ahí en el coloide se almacenan las hormonas tiroideas, y este almacenamiento puede durar 2, 3, hasta 4 meses. Si nosotros dejáramos de consumir en este momento yodo, nuestras reservas de hormonas T3, T4 todavía alcanzan para 3 meses como mínimo, ¿ya? Entonces actúa como reserva. Esto se llama coloide, y estos son células tiroideas, que tienen un borde hacia el coloide y el otro borde hacia el estroma, donde están los vasos sanguíneos. Si ustedes ven, hay bastantes vasos sanguíneos, ¿ya? Y entre estos folículos tiroideos, todo esto es un folículo, acá hay otro folículo, acá hay otro folículo, acá hay otro folículo tiroideo, en el centro se llama coloide, ¿ya? Entre estos folículos van a estar de cuando en cuando unas células más oscuras, que se llaman células parafoliculares o células C, ¿ya? Estas células C van a elaborar la calcitonina, que es otra hormona que se elabora en la glándula tiroidea, la calcitonina, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas células van a elaborar estas 3 hormonas. La hormona T4, que es más abundante, 93, 90% de algunos autores, dependiendo del libro, pero está en ese rango. La T3 o triodotionina, que es más potente, es 4 veces más potente que la T4, pero es más escasa, ¿ya? Solo se elabora en un 7%. Y en un 1% forma la T3 inversa, cuya acción no se conoce todavía, está en estudio, por eso se dice que es una T3 inactiva. Todavía no hay un mecanismo de acción conocida de esta T3 inversa, ¿ya? ¿Qué son estas hormonas? Ya vamos a ver
acciones hace, qué actividades ejerce, ¿ya? Entonces, estas hormonas son vertidas a la sangre y de esa forma son transportadas, ¿ya? Por una proteína fijadora de tiroxina que es la TBG o TGB en algunos libros, que es transportada en un 70%. Y otra proteína que la transporta, que es una albúmina fijadora que se llama transtibretina, y la transporta en un 10 a 15%, y una paralbúmina también un 15%. Pueden viajar en forma libre en la sangre, la T3 en cantidades mínimas, igual que la T4. ¿Ya? Para elaborar estas hormonas es necesario el yodo. ¿Ya? El yodo. Ya vamos a ver cómo el yoduro se convierte en yodo. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, las hormonas están formadas por dos anillos bencénicos ligadas a un aminoácido. En este caso es el aminoácido tirosina. ¿Ya? La tirosina. Son 95 a 97 aminoácidos de tirosina por cada molécula de hormona. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, hay dos anillos bencénicos. En este caso es la T3 porque tiene 3 yodos. Arriba es T4 porque tiene 4 yodos. Y esta es la T3 inversa porque tiene 3 yodos en forma inversa. ¿Cómo se lee esta posición? El anillo bencénico tiene 6 posiciones. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el anillo A. El anillo B también tiene 6 posiciones. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee en este caso? Se lee, a ver, ¿en qué posición está este yodo? 3. 3, 5, 3 prima, triyodo, tironina. ¿Ya? Entonces, así se lee. 3, 5, 3 prima, triyodo, tironina. ¿Cómo será la T4? A ver, alguien lea la T4, ¿cómo será? 3, 5. ¿Cómo será la T4? 3, 5, 3, 5. A ver, un intento. 3, 5. Ah, 3. A ver, intenta leerlo. La T4. 3, 3. En la 3, anillo A. 5. ¿Cómo leerías 3, el 5, anillo A? 3, 5. ¿En qué posición está el yodo? 3. ¿Estás haciendo la decisión? ¿En qué posición está el yodo en el anillo A? 3, 5, en el anillo B, 3, 3 prima, 5 prima. 5. ¿Tú que eres experto en primas? ¿Ah? Entonces, sería 3, 5, 3 prima, 5 prima, tetrayodo, tironina. Así se lee. ¿Ya? Esa es la configuración, ¿ya?, de las moléculas de tiroideas. Y la T3 inactiva, si ustedes ven, la T3 normal tiene el yodo en la posición 5, en la prima tiene en la posición 5 prima. O sea, el 5 que estaba acá cambia a este lado. Por eso se llama T3, ¿ya?, inversa. T3 inversa. ¿Ya? Buenas noches. De la hormona tiroidea. Muy bien. Para fabricar las hormonas T3 se requiere el yodo. El yodo es escaso en la naturaleza, es muy escaso. ¿Ya? Tan escaso que no está en la mayoría de alimentos. En algunas hortalizas como el rabanito, que es rojito, así pequeño, y que se hace en ensaladas o en curtidos, ¿ya?, tienen un poco de yodo. Tampoco vamos a decir que tiene mucho yodo. ¿Por qué? Porque la tierra agrícola en el mundo es escaso en yodo, por eso es escaso. Hace más de 50 años
en los pueblos andinos, alejados de las ciudades, muchos pueblos tenían tumores en el cuello. Y ya se habían acostumbrado, en muchos pueblos era parte de su cultura tener un tumor en el cuello. Ese tumor se llama bocio. Y ese tumor se produce, atentos, porque las células tiroideas se agrandan, se hipertrofian y aumentan en número tratando de buscar yodo. Porque esas personas no tenían yodo en su alimentación. ¿Ya? Entonces, las células tratan de buscar yodo y se hipertrofian, crecen, se agrandan en ese afán de buscar yodo. Eso se llama bocio. No confundan con los tumores tiroideos, cancerosos, eso es otra cosa. El bocio es un tumor por la deficiencia de yodo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo eso? En los niños se requiere de 90 a 120 microgramos, en los adultos 150, en las embarazadas 224 lactan, cuando dan de lactar mucho más, 290 microgramos de yodo por día. Es bastante, ¿ya? Y como les digo, hay mucha deficiencia. ¿Cómo se solucionó hace años esto? ¿Y por qué ahora no se ve mucho negocio? ¿Ya? Porque salió una ley que todas las empresas que fabrican sal tienen que incluirle yodo en la sal. Por eso ahora ustedes ven en la sal que dice sal yodada. Sal yodada, la sal de mesa, la sal que se usa en el alimento, en la cocina, salvo al margen de la sal industrial, esa no tiene yodo, pero la sal yodada es la que se utiliza en las casas en forma doméstica. Y con eso se solucionó, ¿ya? Ahora es muy raro ver un bocio, realmente, a no ser que por algún motivo dejen de ingerir sal, ¿ya? Entonces ya pueden desarrollar el bocio. Pero miren cómo es la ironía, a pesar de que es escaso en la naturaleza, el 90%, ¿ya? Miren, de 500 microgramos que ingresa al organismo, 480 se eliminan. ¿Ya? O sea, el 90% se elimina, ¿ya? Se elimina la mayoría y solo el 10% se utiliza en el cuerpo, ¿ya? El 10%, de este 10%, el 70-75% se va a la tiroides y el 35% a la saliva, al estómago, a la formación de glóbulos rojos, a las glándulas mamarias, porque la leche materna tiene que tener yodo, porque si no, el recién nacido que solo toma leche durante 6 meses, ¿de dónde saca yodo? Para que tenga sus hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, tiene que tener, ¿ya? Las glándulas mamarias tienen que tener yodo. Entonces, como ven ustedes, del 90%, perdón, de los total de 500 microgramos, 480 se eliminan por la orina y 20 microgramos por las heces, pero estos 20 microgramos vienen pues de la tiroides, que finalmente ya se elabora la T3, la T4 y se desdobla en el hígado y otros tejidos para ser eliminados en la piel, ya una vez que ha cumplido su función la hormona tiroidea. ¿Cómo sintetiza la célula tiroidea la hormona tiroidea? Son 7 pasos. En algunos libros nos desdoblan en 8, ¿ya? Pero en general son 7 pasos: la captación, la síntesis, la oxidación, la organificación, el acoplamiento, pinocitosis y liberación. ¿Ya? Vamos a ver en qué consisten cada uno de esos pasos. Primero, la captación. Quiere decir que hay que captar el yodo, ¿ya? Hay que captar el yodo. Para eso existe una proteína sin porte, una proteína con gas, gasta mucha energía, requiere muchos ATPs para captar el yodo, acoplado al sodio. Por eso se llama sin porte, porque va acompañado, transporta acompañado con el sodio. ¿Ya? Eso se llama proteína sin o NIS, dependiendo cómo lo leas. ¿Ya? En inglés es NIS, que quiere decir proteína transportadora,
sin porte. ¿Ya? Entonces, esta proteína es estimulada por la hormona estimulante de la tiroides. ¿Ya? Esta es la que inicia todo el proceso. Pregunta del examen. ¿Ya? ¿En dónde actúa la hormona estimulante de la tiroides? En la proteína NIS. Y también en la pendrina, en menor intensidad, pero también activa la pendrina, o sea, activa las dos, para que se dé todo el proceso de la formación de las hormonas tiroides. Una vez que ingresa el yoduro con valencia negativo, ¿ya? El yoduro va a ir a través de todo el citoplasma hasta el borde, que es un borde en cepillo que da hacia el coloide. Esta célula tiroidea, este lado da hacia el coloide y este lado da hacia la sangre, hacia el plasma. De la sangre toma el yoduro, el yodo negativo, ¿ya? Por supuesto su bomba de sodio y potasio como toda célula. Pero, ¿cómo lo mete al coloide? Mediante la pendrina, que también es activada por la hormona estimulante de la tiroides, por la TSH. Lo intercambia por cloro. Como son cargas negativas, se intercambian fácilmente. Claro que también gasta energía la pendrina. ¿Ya? Pero ni bien llega al borde del cepillo el yodo, se encuentra con una enzima, la ioduroxidasa, peroxidasa. La ioduroperoxidasa o tiroioduroperoxidasa, como varía el nombre en los libros. Pero es una peroxidasa. ¿Ya? ¿Qué hace la peroxidasa? Oxida, ¿ya? Hace que dos moléculas de yodo se unan y forman yodo 2. ¿Ya? Esa es la forma en la que actúa el yodo, como en forma molecular de yodo 2, no como yodo 1, sino como yodo 2. Muy bien, una vez que es oxidada en este borde, el yodo queda listo para actuar. Ojo, que ya estamos hablando de oxidación, esta es la fase de oxidación. ¿Ya? Vamos a la segunda, la primera es captación, la segunda que es de síntesis. ¿Qué quiere decir? De síntesis. Quiere decir que el núcleo de la célula, de esta célula tiroidea, va a ordenar a los ribosomas que están formando el retículo endoplasmático rugoso. Le va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que formar ya la tiroglobulina. Y empieza a formar la tiroglobulina como un precursor de tiroglobulina. Así se forma. Ya pasa al aparato de Golgi, pasa a las vesículas y de esa forma, como precursor de tiroglobulina, llega al borde de esta célula para ser vertida hacia el coloide, igual que el yodo. ¿Ya? Pero ahí en este borde se encuentra con una enzima, con una peroxidasa, con una tiroglobulina peroxidasa o tiroperoxidasa. El de arriba se llamaba yodoperoxidasa, y de acá se llama tiroperoxidasa o tiroglobulina peroxidasa. Al final también es una peroxidasa. ¿Ya? Y esta peroxidasa activa al precursor de tiroglobulina y la convierte en tiroglobulina. Ya está. Entonces, aquí ya tenemos el paso 3, que es la oxidación. Es decir, esta es la captación que ya hemos visto. ¿Ya? 2 es la síntesis de la tiroglobulina y 3 es la oxidación, tanto del yoduro como del precursor de tiroglobulina. Entonces, en el borde ya se encuentran los dos, el yodo ya oxidado y la tiroglobulina ya activada por la peroxidasa. ¿Ya? Y vamos al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? La organificación. ¿Qué quiere decir organificación? Colocar los yodos en esta molécula. Es decir, la molécula es esta solita, los dos aminobencenos. Entonces los yodos se van a colocar ya en la molécula. Si se coloca un yodo, ya se llama monoyodotironina. Si se colocan 2 yodos, se llama diyodotironina. Y suficiente. ¿Se ve el cursor? ¿Se ve? Ya.
suficiente con monoyodo y diyodotironina. ¿Ya? Esa es la etapa de organificación. Y de acoplamiento, el paso 5, es cuando un monoyodotironina se une a un diyodotironina, un mono con un di, ¿qué forma? Triyodotironina. ¿Ya? Y dos diyodos, ¿qué formarán? Diyodo más diyodo, tetrayodo, T3 y T4. De esa forma, eso se llama acoplamiento. No confundan esta fase de acoplamiento con la de organificación. Repito, organificación significa meter los yodos en la tiroglobulina para formar monoyodo y diyodo, suficiente, hasta ahí. Y el acoplamiento es que se acoplen este monoyodo con el diyodo, formando triyodo o dos diyodos para formar triyodo. Y bien, luego viene la pinocitosis. La pinocitosis, ¿en qué consiste? Que la T3, la T4, cuando el organismo lo requiere, cuando las células piden hormona tiroidea, entonces la T3 y la T4, así como la T3 inversa, por pinocitosis ingresan a la célula, de nuevo regresan. ¿De dónde? Del coloide. Entonces, en el coloide hay grandes reservas de monoyodo, diyodo, de T3 inversa y de T4. ¿Ya? Y cuando el organismo lo necesita, va a ingresar el T3 y el T4 en las vesículas para ser liberadas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la pinocitosis de T3 y de T4. El monoyodo y diyodo no tienen que irse porque siempre tienen que estar acoplándose en nuevo tetra, en nuevo triyodo. ¿En dónde? En el coloide. ¿Ya? El coloide sirve de reserva, entonces. Una vez que se ha pinocitado, ¿ya? Una vez que se han pinocitado el T3 y el T4, viene la liberación. Pero antes de liberarse, ¿ya? Se encuentran con unas proteasas que al T4 y al T3 lo desdoblan en monoyodo y diyodo para ser recicladas. O sea, no todo se libera. Una porción es desdoblada en monoyodo y diyodo con unas proteasas, y esta monoyodo y diyodo se encuentran con una desyodasa que le sacan el yodo para que se recicle el yodo de nuevo. ¿Ya? O sea, que la célula tiroidea recicla el yodo, conserva, no lo pierde fácilmente. Gracias a eso podemos tener reservas hasta por 3 o 4 meses de hormonas tiroideas en el coloide. Recuerden entonces, las proteasas desdoblan en monoyodo y diyodo, y las desyodasas las desdoblan finalmente en tiroglobulina y en ioduros para que sean reutilizadas, tanto la tiroglobulina como el yodo. ¿Ya? Y finalmente, el remanente de T3-T4, con estas vesículas pinocitadas, viajan hasta la membrana que está hacia la sangre y vierten el contenido de T3 inversa y T4 hacia el plasma. Y en el plasma son transportadas, por lo hemos dicho ya, por la TGB, por la proteína fijadora de tiroxina, ¿no? En un 70-90%, por la albúmina y por la transtibretina. ¿Ya? Recuerden que el T4 está constantemente circulando por la sangre. ¿Ya? La T3, si bien es cierto, es más potente, pero es más fugaz. Solo dura horas, porque las células rapidito la captan por su acción inmediata. Mientras la T4, ¿ya?, está circulando, preguntando a las células: ¿necesitas T3? ¿Necesitas T3? ¿Necesitas T3? Y la célula dice: yo necesito. Entra un poco de T4, se convierte en T3, que es la forma activa, y ejerce su efecto. ¿Ya? Entonces el T4 puede circular hasta 6 días, ¿ya?, en la sangre como una reserva, ¿ya?, ofreciendo a las células que la necesitan, pero que necesitan hormona tiroidea. ¿Ya?
bien. Todo lo que está escrito vamos a explicarle para que entiendan. ¿Ya? Esta es la célula blanca. Puede ser una célula renal, puede ser una célula hepática, puede ser una célula cardíaca, una célula X, una célula que produce leche, galactófora, por decir. ¿Ya? Entonces, cualquier célula, porque la mononucleosidad actúa en todas las células del cuerpo. Llega a la célula, ¿ya? Con su proteína transportadora, PBG, la T4, porque la T3 ya entró hace rato, ya fue utilizada. Entonces, la T4 ingresa por unos canales, hay unos canales, porque es una molécula relativamente pequeña. Recuerden que solo tiene 97 tirosinas, ¿ya? Entonces, puede ingresar por la membrana a través de unos canales que existen para la T4. Una vez que ingresa al citoplasma, tiene que encajar con unas proteínas de unión que lo fijan y lo llevan al núcleo, ¿ya? Pero estas proteínas solo encajan con T3, no encajan con T4. Entonces el T4 se ve obligado a convertirse en T3 gracias a una enzima, ¿ya? Que también, si le quita un yodo para convertirse en T3, porque la T4 tiene 4 yodos, ¿no? Le quitará un yodo para convertirse en T3, el yodo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamará la enzima? ¿Cómo se llamará si le quito un yodo? Desyodasa. Todo es lógica, como ustedes siempre les he explicado, todo es lógica. Entonces, se convierte en T3. La T3 finalmente concluimos que la T3 es la forma activa de la hormona tiroidea. Que la T4 es un reservorio. ¿Ya? Las células del cuerpo utilizan T4 o T3? T3. La T4 tiene que ingresa a la célula convertirse en T3. La proteína la transporta y la lleva al núcleo. En el núcleo se encuentra con otra proteína que está de color anaranjado, que es una proteína receptora del T3, y le presenta al ADN, lo lleva al ADN. La T3 le encuentra el ADN y le da órdenes. Y le dice, oye, ya compadrito, ¿qué haces ahí ocioso? Ya tienes que trabajar. ¿Ya? Si fuera una célula galactófora, ¿sabes qué? El cuerpo de nosotros está lactando a un niño. Tenemos que producir más leche. Tienes que producir, porque tú eres una célula galactófora. Tienes que producir leche. Entonces le ordena al núcleo a que produzca nuevas proteínas. Nuevas proteínas. Por supuesto, la célula va a captar su material necesario para producirla. Entonces, el ARN mensajero, la ARN mensajero, va a llevar a los ribosomas la orden de que sinteticen nuevas proteínas para producir más leche. Si es una célula renal, dirá, oye, célula renal, ¿sabes qué? Hay muchas toxinas en el cuerpo, ya pues tienes que eliminar las toxinas, actívate. Entonces esa célula renal, obedeciendo a esas órdenes, realizarán los procesos, nuevos procesos necesarios para eliminar las toxinas. Si es una célula hepática, oye, célula hepática, hay bastantes proteínas que producir, porque esta persona lo necesita, ¿no? Está sangrando, necesita factores de coagulación para que coagule su sangre, si no se va a morir desangrado. Entonces, ya la ADN, mediante el ARN mensajero, a esta célula hepática va a hacer que sintetice factores de coagulación para detener la hemorragia. Y así, en cada célula, la T3 le va a dar órdenes al ADN para que acelere y crea nuevas proteínas o crea nuevos procesos, para que crea nuevos procesos para activar, acelerar ya la función de esa célula, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero así también esta célula tiene que crecer, tiene que dividirse por mitosis, ¿ya? Y para crecer necesita nuevas proteínas, gracias a la T3.
Para reproducirse en 2 células necesita nuevo de todo, más mitocondrias, más organelas, más proteínas, y eso es gracias a la T3. Entonces, en resumen, la hormona tiroidea, ¿qué hace? Regula el metabolismo de las células. Todo ese proceso de crecimiento, reproducción, producir proteínas, producir leche, producir esto, producir lo otro, se llama metabolismo. ¿Ya? Entonces, si hay mucha hormona T3, el metabolismo se acelera o se hace más lento. Se acelera. Si falta T3, el metabolismo se hace más lento, ¿no es cierto? Entonces, el metabolismo es toda la función. El metabolismo está formado por anabolismo y catabolismo. Anabolismo es todo lo que forma y catabolismo es todo lo que desecha, producto del metabolismo, todo lo que desecha, los catabolitos. Entonces, la suma de ambos es el metabolismo. ¿Ya? Entonces, las células se ven activadas, aceleradas para cumplir funciones, ¿ya? En su metabolismo. En la clase que vamos a hacer el sábado, el legado, el sábado vamos a hacer la clase. Esta que actúa en el núcleo ya se llaman hormonas genómicas, porque actúan en los genes del núcleo. Y vamos a ver que hay otras hormonas que no actúan en el núcleo, sino directamente en las proteínas existentes, que se llaman hormonas no genómicas. Las hormonas genómicas crean nuevas proteínas, nuevos procesos. Las no genómicas, como no ha ido al núcleo, no crean nada nuevo, utilizan la que están, la modifican, la aceleran, pero las que están, no crean nuevas proteínas, nuevos procesos, solo la modifican las que están. Las hormonas no genómicas. ¿Ya? A propósito, hablo esto porque esta será no genómica o genómica. Genómica. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ya ustedes lo leen. Entonces, funciones de esta hormona. A ver, mire, lo que yo quiero es que ustedes entiendan, comprendan, aprendan, no memoricen. ¿Ya? Si estamos diciendo que las hormonas tiroideas activan, aceleran a todas las células, cualquiera que sea, si es una célula cardíaca, muscular cardíaca, ¿ya? ¿Qué producirá en el músculo cardíaco? ¿Aumento de la frecuencia cardíaca o disminución? Aumento, porque la activa. El aumento de la frecuencia cardíaca se llama cronotropismo. ¿Recuerdan? Ya lo hemos visto esto cuando hablamos del sistema autónomo. ¿Será cronotropismo positivo o negativo? Positivo. Produce cronotropismo positivo. ¿Qué hará con la fuerza de contracción de la musculatura cardíaca? ¿La hará más fuerte su contracción o más débil? Más fuerte. Eso se llama inotropismo cardíaco. ¿Qué producirá en el corazón? ¿Inotropismo positivo o negativo? Positivo. ¿Ya? Entonces, por lógica, si activa la célula, ya sabemos qué cosa va a producir en cada órgano. Si el músculo va a bombear con más fuerza el músculo cardíaco, la presión con la que sale la sangre en cada bombeo será más alta o más baja. Aumenta. Entonces, hace un aumento en la presión arterial. ¿Ya? En los músculos lisos del intestino, que hacen el peristaltismo, la contracción intestinal, ¿cómo será el peristaltismo? ¿Aumentará o disminuirá? Aumenta. Entonces, el que tiene hipertiroidismo tendrá diarrea o estreñimiento. Diarrea, pues si está funcionando más rápido. ¿Se dan cuenta que todo es lógico? Todo es lógico, ¿ya? Todas las funciones, ¿ya? Las células, las uñas, ¿crecerán más rápido o más lento? El cabello, ¿crecerá más rápido o más lento? Más rápido. ¿Ya? Los riñones, ¿filtrará más rápido o más lento? A ver, en el hígado,
¿Qué hará en el hígado? ¿Ah? ¿Qué hará en el hígado? Si estamos diciendo que, a ver, pensemos, razonemos juntos, ¿ah? ¿Ya? Si estamos diciendo que las células se ven activadas y las células para cumplir todo su trabajo necesitan de energía, de ATP. Las hormonas tiroideas, la T3, activan todos los procesos metabólicos, incluyendo de las mitocondrias. Inclusive crean nuevas mitocondrias. Si hay que acelerar el trabajo, necesito más energía. Y si necesito más energía, ¿dónde se produce el ATP como energía? En las mitocondrias. Por lo tanto, las células incrementan sus mitocondrias. Las mitocondrias son como centrales térmicos. Gracias a las mitocondrias de cada una de nuestras células, nosotros tenemos nuestro propio calor. Cuando hace mucho frío, un frío extremo, helada, nos abrigamos con un saconazo, con una gorra, y luego sentimos caliente. El caliente será de la ropa o será nuestra temperatura. Nuestra temperatura, que la ropa no lo deja escapar, se acumula, pero es nuestra temperatura. Entonces, gracias a la T3, nosotros producimos calor. Si se acelera nuestro trabajo de nuestras células, ¿se producirá más calor o menos calor? ¿Qué opinan? Más calor. Está acelerando el trabajo. Necesita más energía. Por lo tanto, produce más calor. Las mitocondrias son como pequeñas centrales térmicas de las células. Nosotros tenemos nuestras centrales térmicas de producción de calor y de energía, como ATP, que son las mitocondrias. Entonces, ¿el hipertiroideo tendrá mucho calor o tendrá frío? Calor. Mucho calor. No tolera más, abre las ventanas, solo está con un viviril deportivo y está haciendo frío. Todos están abrigados, pero él está con short, ¿no? Porque tiene mucho calor. Entonces, si las células están aceleradas, ¿consumirán mayor o menor glucosa? Consume más glucosa, porque la mitocondria que utiliza para producir energía, oxígeno y glucosa, es su combustible. Entonces habrá una gran necesidad de glucosa. ¿Y de dónde sale la glucosa? Del hígado. Y como la glucosa se consume, ¿qué hará el hígado para producir constantemente glucosa? Producirá nueva glucosa a partir de los aminoácidos y a partir de las grasas. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. Entonces, ¿qué hace la hormona tiroidea? Activa o estimula la gluconeogénesis. ¿Estamos? ¿Qué también hará? Las reservas de glucógeno las convertirá en glucosa o no. Por supuesto, eso se llama glucólisis o glucogenólisis. ¿Recuerdan? ¿Ya? O sea, todo es lógico. Todo es lógico. ¿Ya? Si ustedes recuerdan que las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo, produciendo más energía, ¿ya? Entonces se van a acordar de todo lo que las funciones de la hormona. Si ustedes han entendido eso, ya no necesitan memorizar. Repásenlo, ahí está. Ya, aumento en el cerebro, a ver, en el cerebro. ¿Ya? Entonces, en el cerebro se necesita T3 para que la neurona crezca desde la etapa fetal, para que aumente sus uniones con otras neuronas, eso se llaman dendritas, para que aumenten la sinapsis, para que su axón crezca, necesita de la T3, porque la T3 va a decirle a su núcleo, oye, elabora proteínas para que crezcas. Para que se forme la mielina de los axones, necesita de la T3, porque la T3 es la que ordena que se crean nuevas cosas. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando un feto no tiene suficiente hormona tiroidea, nace hipotiroideo,
solo tenemos 3 meses para revertir eso. Después de los 3 meses, algunos libros dicen 4, otros dicen 6, pero 3 meses, a partir de los 3 meses, de la mayoría de textos, después de eso ya es irreversible, ya no puedes, el cerebro se queda atrofiado. O sea, tienes los 3 primeros meses de vida para poder detectar que no tiene suficiente hormona tiroidea y administrarle hormona tiroidea. Entonces, si no tiene hormona tiroidea, el recién nacido se va a atrofiar su corteza cerebral. ¿Qué va a tener? ¿Ah? ¿Qué va a tener? Un pobre desarrollo motor, ¿no? Va a tener retardo mental, ¿no? Eso es todo un síndrome. Macroglosia, ¿ya? Torpeza, eso se llama cretinismo, ¿ya? Cretinismo se llama eso, ¿ya? Al recién nacido que no desarrolla el cerebro por falta de hormonas tiroideas. Y solamente tenemos 3 meses de ventana para poder actuar. Cretinismo, o sea, cretino se llama el producto final. O sea, cuando te dicen, oye, eres un cretino, cretina, te están diciendo que eres un retardado, torpe. Y ya. Entonces, ya, muy bien. Y ahí tienen, pues, que lo pueden repasar todas las funciones. Este link, repásenlo, y es muy interesante cómo las hormonas tiroideas se pueden entender mejor en este link, ¿ya? Bueno, de los trastornos ya hemos hablado prácticamente. No es. Si sabemos las acciones que hacen la hormona tiroidea, sabemos cómo es el hipertiroideo. El hipertiroideo tiene mucho calor, ya sabemos por qué. Es delgado, consume su grasa porque consume energía. Ya, es muy delgado, no tolera el calor, es inquieto, siempre está moviéndose de un lado para otro. ¿Ya? Es tembloroso, le tiemblan las manos, le tiemblan los pies, hasta le puede temblar el cuerpo. ¿Ya? Tiene diarreas, suda mucho. Y si consume bastante energía y suda mucho, ¿qué tendrá? ¿Polidipsia y polifagia o no? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Qué es polidipsia? Polidipsia. Tomar mucho líquido. Mucha sed. Mucha sed. Mucha sed. Polifagia. Hambre. ¿Ya? ¿Por qué? Pues, ¿tendrá o no tendrá? Claro que sí, porque está consumiendo y necesita reponer agua, necesita reponer comida, nutrientes, sobre todo glucosa. ¿Ya? Y tiene movimientos rápidos, habla rápido. ¿Ya? Pensamiento rápido, pero no porque piense rápido piensa mejor, no puede concentrar su pensamiento. Está pensando en una cosa y luego su pensamiento cambia a otra cosa y luego a otra cosa, no puede concentrarse, no puede tener su pensamiento en algo enfocado. Nosotros queremos pensar en algo y pensamos, pero no, inicia un pensamiento y ya está iniciando otro y está iniciando otro, no puede dormir. No puede dormir, está despierto, su cerebro no consigue el sueño, porque sus neuronas están hiperactivadas. ¿Ya? El paciente llega a la emergencia, tengo 6 días sin dormir, a punto de entrar en el coma. ¿Ya? Y muchos se suicidan cuando hay un episodio que se llama tormenta tiroidea, o sea que la tiroides produce, ya sea por un tumor, por un virus, produce sus células activadas en exceso, producen mucha hormona T3, T4. Por lo tanto, pues la persona está muy ansiosa, muy hiperactiva, no puede dormir, está con diarreas, adelgazada, ¿no? ¿Cómo serán sus periodos menstruales? ¿Se alargarán
o serán más frecuentes. Más frecuentes. Tienen periodos cada 12 días, cada 17 días, cada 10 días. Por lo tanto, eso le anemiza, se vuelve anémica. Mientras que el hipotiroideo es todo lo contrario. Porque todas sus células funcionan lento, sus neuronas también. Es de pensamiento lento. Tiene bradicinesia. ¿Qué es bradicinesia? Bradi es Disminución. lento. Cinesia, movimiento. Movimientos lentos. Camina, pero camina, pero para llegar de acá al otro lado, con una paciencia, ¿ya? Le haces una, ¿qué hora tienes? Primero te mira, interpreta la pregunta, hasta que mire el reloj, y mira la hora, hasta que interprete la hora, otra media hora, te mira para que te hable, otra media hora, y te habla lento. Son las 4. ¿Ya? Su pensamiento también es lento, su raciocinio es lento, sufre de estreñimiento, ¿ya? Sube de peso, se le acumulan las grasas. ¿De acuerdo? Por eso a todos los obesos, cuando van a consulta, ¿ya? Se le hace prueba de tiroides, porque puede haber hipotiroideo que no tiene muchos síntomas y su único síntoma es que sube de peso. ¿Ya? Como un paciente que llega y dice, doctor, estoy subiendo de peso, ya he hecho de todo, no puedo bajar de peso. Bueno, haz dieta. Doctor, ya he hecho dieta, parezco un conejo, solo zanahorias y lechuga. Y miren, estoy subiendo de peso, debo padecer de alguna enfermedad, debo padecer algo porque no puedo estar así subiendo de peso. Haz ejercicio. No, ya hice todos los ejercicios, he hecho de todo tipo el gym donde voy ha hecho plata conmigo porque estoy todo el tiempo en el gym, estoy que hago ejercicios y no puedo bajar de peso. Dígame qué padezco porque no puedo seguir subiendo de peso. Has hecho de todo y he hecho de todo, doctor, ya no puedo más, sigo subiendo de peso, ya la dieta, ejercicios, esto y lo otro, no como azúcares. Debo padecer de algo, dígame de qué padezco. Y el doctor le dice, padeces un osito. Ya. Entonces, a todos los obesos le hacen hormonas, dosaje de hormonas tiroideas, porque como les digo, sube de peso. Este chiste es para que se acuerden cómo es el tipo. A pesar que come poco, sube de peso. ¿Ya? Entonces, y tiene frío, porque no produce calor, tiene frío, ¿sí? Es gordito, pero gordita, pero siempre está buscando frío. ¿Ya? Siempre está en ese. ¿Ya? Su frecuencia cardíaca será taquicardia o bradicardia. Bradicardia. Su presión arterial será alta o baja. Baja. ¿Ya ves cómo sale solo por simple lógica? ¿Ya? En el hipertiroideo el ojo adopta una posición exotármica, es decir, el ojo se sobresale, es como un ojo así sobresalido, como un sapito se pone. Y es porque atrás del ojo se acumula grasa, no se conoce la causa, no se sabe cómo es, pero en los hipertiroideos, que consumen su grasa, ahí está la ironía de la enfermedad, pero acumula grasa detrás de su ojo. ¿Ya? Y eso empuja al globo ocular y se llama exortano. Tú lo ves a un hipertiroideo, es flaquito, inquieto, tembloroso, casi desnudo, porque tiene mucho calor, ¿ya? Tembloroso, habla rápido y sus ojos saltones, sobresalientes. ¿Ya? Eso me ha recordado una pacientita de 13 años que se hospitalizó por diarreas, y se deshidrataba. Apenas que tomaba agua, se hospitaliza y los colegas pediatras le tratan para la diarrea, que antibióticos, cultivos, que esto, y diarrea. Y por una circunstancia yo paso por su cama y la veo pues, con otro paciente y la veo con sus ojos saltones. ¿Ya? Y le digo al residente, ¿por qué está hospitalizada esa hipertiroidea? ¿Ah? El asistente que estaba supuesto. ¿Ah?
dicen después de 5 días que está ahí con la diarrea, que no se soluciona. ¿Ya? Por eso es importante conocer la fisiología, joven. Muy bien. Se habla de hipertiroidismo primario cuando el problema del exceso de producción de hormonas tiroideas está en la misma glándula tiroidea. Se habla de hipertiroidismo secundario cuando la alteración está en la hipófisis. Es decir, el hipertiroidismo primario es que la glándula tiroidea está produciendo mucha hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo secundario es que la hipófisis está produciendo mucha hormona estimulante de la tiroides. ¿Se dan cuenta? No confundan. Y algunos textos mencionan, es muy raro, pero algunos textos lo mencionan, del hipertiroidismo terciario, cuando el problema es en el hipotálamo, ¿ya? A nivel de hormonas liberadoras, hay un exceso de hormonas liberadoras. Bueno, en el hipotiroidismo ocurre también lo mismo: hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario y terciario. ¿Cuándo se da hipotiroidismo primario? ¿El problema dónde está? La misma tiroides. Secundario, La hipófisis. terciario, El hipotálamo. muy bien. Bueno, eso lo van a ver en patología y teología, lo que lo produce. Ya hemos hablado de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, la tormenta tiroidea que les mencionaba. ¿Ya? Vamos a hablar de la calcitonina, ¿ya? Que es producida por la célula C. ¿Qué hora tenían las clases de acá? 5 y 10. La calcitonina es una hormona que regula cuando hay calcio en la sangre, la mete al hueso. Y cuando baja el calcio en la sangre, la paratormona que está detrás, una glándula paratiroidea que está detrás de la glándula tiroidea, que son pequeñas bolitas, producen la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Vuelve el calcio a la sangre. ¿Ya? Entonces, entre los dos regulan la cantidad de calcio en la sangre. ¿Y por qué es importante el calcio en la sangre? ¿Por qué será? ¿Recuerdan en fisiología del sistema nervioso? ¿Ya? A cada segundo nosotros estamos produciendo neurotransmisores. ¿Y cómo se liberan los neurotransmisores? Gracias al calcio. Necesitamos calcio. Como dice su compañero, en la contracción cardíaca se necesita calcio. En la contracción muscular, al caminar, se necesita calcio. ¿Ya? En la coagulación se necesita calcio. En el músculo liso, para que funcione el intestino, se necesita calcio. En los procesos bioquímicos, todos los procesos bioquímicos que hay en el organismo, se necesita calcio. ¿Recuerdan qué otra cosa se necesita que esté en la sangre constante? No puede faltar el oxígeno. Más de la mitad lo utiliza el cerebro. ¿Qué otra cosa? La glucosa, que también el cerebro. Por eso es que el oxígeno y la glucosa deben estar constantes en la sangre en valores óptimos. Y una tercera cosa que se necesita en valores óptimos en la sangre es el calcio. No puede bajar ni subir, siempre tiene que estar en valores óptimos el calcio. Entonces, les voy a hacer una explicación para que ustedes entiendan cómo actúa la paratormona y ahí está la glándula paratiroidea, ¿ves? Detrás de la glándula tiroidea. ¿Ya? Aquí. ¿Cómo regulan ambos? Este es el hueso. El hueso, este es el periósteo. ¿Ya? En el hueso, dentro de la trama ósea están los osteocitos. Los osteocitos son como albañiles. Reciben el calcio, los albañiles construyen, ¿no? Los osteocitos construyen la trama ósea. Cuando cortan un hueso, van a ver que tiene como columnas dentro del hueso, el calcio. Columnas, está distribuido hacia acá, hacia allá, en grupo, ¿no? Tiene una estructura. Esa estructura lo hacen los osteocitos. Acomodan el calcio para acá, para allá, para darle una resistencia al hueso. ¿Ya? Son como los albañiles. Pero en el periósteo están los osteoblastos. Los osteoblastos son
como aquellos obreros que descargan el ladrillo del camión y se lo alcanzan al albañil, ¿no? Es gracioso ver cómo descargan y lo tiran. Si está en el segundo piso, lo tiran y el albañil lo recibe incluso ¿no? Tiene sus elegancias para recibir el ladrillo. Entonces los osteoblastos son esos descargadores del camión. ¿El camión cuál es? La sangre. Entonces descargan, cuando hay un exceso de calcio en la sangre, descargan el hueso y se lo alcanzan, ¿no? Se lo alcanzan al osteocito para que el osteocito lo acomode, construye el hueso. ¿Me entiende? Pero hay un traidor, como en todo sitio, hay un traidor que es el osteoclasto, que es como que el albañil está construyendo y al final de la pared el osteoclasto está sacando los ladrillos, lo está desarmando para devolverlo al camión. ¿Ya? O sea, el osteoclasto, acá está en el periósteo, pero el osteoclasto está en la médula ósea, un poco en el periósteo, pero en la médula ósea. ¿Ya? ¿Qué hace el osteoclasto? Reabsorbe, está con su taladro ahí que taladrea el calcio para sacar calcio y volverlo al camión. ¿Cuál es el camión? La sangre. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Ya. Entonces, ¿qué hace la calcitonina? Estimula el osteoblasto. ¿Para qué? Para que saque calcio de la sangre y lo meta al cuerpo. ¿A quién inhibirá? ¿Qué dice la lógica? ¿A quién inhibirá? ¿A quién inhibirá? A los osteoclastos, para que no lo saque. ¿Ya? Si no, igualito se regresa el calcio a la sangre. La paratormona, ¿qué hace? La paratormona estimula al osteoclasto para que saque calcio y lo devuelva a la sangre, al camión, a la sangre. Porque en la sangre ha bajado la concentración de calcio. ¿Ya? Como ha bajado el calcio y no puede estar bajo el calcio en la sangre, la paratormona actúa y le estimula al osteoclasto. El osteoclasto agarra su taladro y empieza a sacar calcio del hueso para verterlo a la sangre. ¿A quién inhibirá la paratormona? ¿Qué dice la lógica? Al osteoclasto. ¿No es cierto? ¿Ya? Entre los dos mantienen los niveles de calcio en la sangre. En la mañana hemos tomado un desayuno, hemos tomado leche, queso, mantequilla, huevo pasado, cantidad de calcio. Y encima, a media mañana, una torta de 3 leches. ¿No? Bastante calcio. ¿Ya? Entonces hay un exceso de calcio en la sangre. ¿Qué hace la calcitonina? ¿Qué hace? La lleva a los huesos. ¿Estimulando aquí? A los osteoblastos, para que lo depositen. O estamos en examen, no hemos tomado desayuno, no hemos almorzado y a las 8 de la noche es el examen y sigo estudiando y no he ingresado calcio a mi sangre. No hay calcio. ¿De dónde tengo que sacarlo? De los huesos. ¿Quién estimula entonces a la paratormona? La baja de calcio en la sangre. Estimula la producción de paratormona. ¿Ya? Se elabora paratormona, se saca calcio de la sangre y vuelve a sus niveles. ¿Quién estimula la calcitonina? El exceso de calcio en la sangre. La producción de calcitonina se estimula por la elevación de calcio en la sangre. ¿Ya? Por la elevación. Miren, ¿entendieron esa explicación? Facilito entonces, ¿no? Ya entendieron todo. Ya no necesitan memorizar. Se dan cuenta que la medicina es fácil. Es la carrera más fácil que existe en el universo. La carrera más fácil. Disminuye el calcio en la sangre, en el plasma. ¿Qué se estimula? La secreción de paratormona. Y es lo que acabamos de decir. ¿Están viendo? Y este aumento de paratormona en la sangre, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción del hueso. ¿Mediante qué? La estimulación de los osteoclastos. Estimula los osteoclastos. ¿Ya? Por eso se reabsorbe el hueso. Los osteoclastos, recuerden que ese es el traidor que está con su taladro. Por lo tanto, se libera el calcio al plasma y aumenta el calcio en el plasma. ¿Qué dice la lógica? Si yo necesito calcio en la sangre, porque ha bajado el calcio en la sangre,
¿eliminaré por el riñón o lo reabsorberé por el riñón? Si necesito calcio en la sangre. Lo reabsorbo. Entonces, ¿qué hace la paratormona? ¿Estimula la reabsorción o la excreción? La La reabsorción de calcio en el riñón. Por lo tanto, aumenta la reabsorción de calcio. Con el fosfato es inverso. Cuando se reabsorbe calcio se elimina fosfato. Cuando se elimina calcio se reabsorbe fosfato. ¿Ya? Y aumenta la formación de vitamina D3. Ahorita vamos a hablar de la vitamina D3. ¿Ya? Entonces, como ven, todo tiene lógica. Todo es lógico, por eso les repito. Es la carrera más fácil que hay en la naturaleza. Porque todo es lógico, nada más. La calcemia, es decir, los valores normales de calcio se mantienen en la sangre gracias a la paratormona y la calcitonina. La vitamina D3, ¿cómo? ¿Cómo tiene que ver? Ya también la explicación es fácil. Vamos con un esquema acá. La vitamina D3 se utiliza en la piel. Convierte el colesterol en precursores de vitamina. La radiación ultravioleta la convierte en colecalciferol, que es un precursor de la vitamina D3. Esta pasa por el hígado y partes del cerebro, sobre todo en el hígado, y ahí se encuentra una enzima que es una hidroxilasa. Hemos dicho, las hidroxilasas, recuerden esto siempre en medicina, las hidroxilasas modifican moléculas, modifican su estructura. ¿Ya? Le agregan alguito, pero lo modifican. Hidroxilasa, ¿ya? Entonces, la modifica en 25 hidroxivitamina D3. Esta circula por la sangre y va al riñón. En el riñón se encuentra con otra hidroxilasa, alfa-hidroxilasa, pero es hidroxilasa, que la vuelve a modificar y la convierte en calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3. Pregunta de examen para pensar: ¿un paciente con insuficiencia renal tendrá valores normales de vitamina D3? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Dónde se activa la vitamina D3? En el riñón. Si tiene insuficiencia renal, su riñón no funciona, no va a tener vitamina D3 activada. Otra pregunta, examen: paciente que tiene cirrosis, el hígado no funciona, ¿tendrá valores normales de vitamina D3? No. ¿Por qué? Porque en el hígado hay parte de su proceso de formación mediante una hidroxilasa. ¿No es cierto? Así van a ser las preguntas del examen, así con casitos puntuales, claros, para que ustedes contesten lo que debe saber un médico. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos con este otro esquema terminamos de redondear la. Miren, en el paso 1 encontramos que está elevado el calcio en la sangre. ¿Ya? Y esta elevación estimula la tiroides para producir calcitonina. Se produce la calcitonina y esta, ¿qué hace? Lo deposita en la sangre, en el hueso, lo deposita en el hueso y por lo tanto bajan los valores de calcio en la sangre, de lo que estaba alto, vuelve a su normalidad. Pero supongamos que bajan demasiado, porque no comimos todo el día, ¿ya? No ingerimos calcio. ¿Qué hace? Eso estimula a las glándulas paratiroideas para producir, ¿qué? Hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber, estimular al osteoclasto para que reabsorba calcio. Y a su vez, esta paratormona va a estimular a los riñones para que liberen calcitriol, o sea, la forma activa de la vitamina D3. ¿Y qué hace este calcitriol? Circula por la sangre y llega a los intestinos y le dice a los intestinos absorbe calcio. Sin la orden de esto, los intestinos no absorben calcio. Así te tomes 80 litros de leche, no vas a absorber calcio en tu sangre. ¿Quién ordena el intestino? El calcitriol. No la paratormona, ojo, sino el calcitriol. ¿Qué hace la paratormona? Le dice al riñón que libere calcitriol para que se vaya al intestino y absorba calcio. ¿Está relacionado uno con otro? Claro que sí.
Por eso en el esquema dice que la calcitonina, la paratormona y la vitamina D3 mantienen los niveles de calcio. ¿Ya? Pregunta del examen. Paciente con hiperparatiroidismo, ¿ya? Tendrá hiperparatiroidismo. ¿Tendrá mayor o menor absorción de calcio en el intestino? Mayor absorción de calcio, ¿no es cierto? ¿Pero porque actúa la paratormona en el intestino? No, ¿O por qué? por calcitriol. Porque libera más Calcitriol. vitamina D3 del riñón. Y esta vitamina D3 es la que le ordena al intestino que absorba calcio. ¿Está claro? ¿Entendieron? Bien, qué fácil, ¿no? Bien. Sencillísimo, ¿verdad? Yo fuera estudiante, elegiría otra vez estudiar medicina porque la carrera más fácil. La vitamina D3 también está sus precursores en varios alimentos, ¿ya? Fuentes naturales de vitamina D, ¿ya? El hígado de bacalao, las menestras, las carnes, los huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el metabolismo del calcio es para que ustedes vean que como de 500 miligramos que se deposita diariamente, todos depositamos 500 miligramos de calcio en el hueso, ¿ya? Se reabsorben 500 miligramos en el mismo día para mantener los niveles de calcio normales en la sangre. Se ha calculado que en 5 años nosotros con esto cambiamos totalmente de hueso. ¿Ya? Está como el Terminator que cambia de forma, ¿no? Entonces, tú ya no eres el mismo de hace 5 años, ya eres otro, ¿no? ¿Cierto? Tú tampoco, ya no eres la misma de hace 5 años. Todos tus huesos cambiaron, ya es otro hueso. O sea, el hueso no es un ente rígido, está en constante cambio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando te dicen, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tacaño? Antes no eras así. En cierta forma tienes razón. Antes era peor. Entonces, antes no eras así porque antes todo en tu cuerpo, tus células de hace 5 años no son las mismas ahora, solo las neuronas. ¿Ya? Solo las neuronas. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Qué más? El calcio se distribuye en las plaquetas, ya ionizado en un 50% en la sangre para que lo utilicen todos los procesos que hemos dicho y formando complejo de calcio un 8%. El metabolismo del fósforo, que es muy sencillo, que ustedes, es menor que el calcio, que también entra y sale del hueso, el fosfato, no el fósforo, no el fosfato, el fosfato es el pegamento entre calcio y calcio, para que me entiendan. Como entre ladrillo y ladrillo está el cemento, ya, el cemento es el fosfato, ¿ya? Y el ladrillo es el calcio, ¿ya? Muy bien, jóvenes.